Bueno, son 6:30 y vamos a empezar puntuales a hablar de manejo de conducta y de emociones en la vida cotidiana. Yo soy psicóloga y tengo mucha vocación por trabajar con personas con trastornos del neurodesarrollo. Mi especialidad es autismo. Y bueno, dentro de nuestra vida cotidiana tenemos diferentes necesidades que hay que cubrir con los chicos, tengan o no tengan un trastorno del neurodesarrollo. Y hoy queremos hablar de lo que tiene que ver con conducta y manejo de emociones, ¿no? Gracias a todos por estar aquí. Vamos a abordar unos 30 minutos. Lo primero que quiero comentar es por qué hablar de manejo de emociones, por qué hablar de manejo de conducta. Y una frase que siempre me viene a la mente es cuando yo le pregunto a un padre qué quiere para su hijo, la primera respuesta es quiero que sea feliz, quiero que tenga éxito, ¿no? Y bueno, las últimas investigaciones han demostrado que el éxito no lo gana una persona que es muy inteligente, que tiene un buen coeficiente intelectual, que tiene excelentes notas en el colegio, sino el éxito lo gana aquel que haya desarrollado mayores habilidades que denominamos blandas. Y dentro de esas habilidades blandas está justamente el manejo de las emociones, el saber comunicarse, el tener una comunicación efectiva, el trabajar en equipo, ¿no? Que es muy importante, y además de ello hay otras como la perseverancia, la capacidad de autorregulación, que son muy importantes dentro de este desarrollo de nuestra vida cotidiana. Y nosotros, lamentablemente, como sociedad, pues no estamos cultivando adecuadamente esas habilidades y hay que reconocerlo. En el Perú somos una sociedad demasiado sobreprotectora, ¿no? Si no, veamos pues qué es lo que está ocurriendo hoy, que tenemos que hacer cuarentena, que tenemos que estar dentro de nuestras casas y muchas personas simplemente no obedecen, simplemente no les interesa, simplemente no se involucran ni están pendientes, digamos, de lo que le interesa a los demás como sociedad, sino están pendientes solamente de lo que le interesa a cada uno de manera individual. Y eso es lo que no nos lleva al éxito, ¿no? Además de ser una sociedad recontra sobreprotectora, pues tenemos también esta tendencia a manejar un locus de control externo, ¿no? Que si algo me pasó porque perdí un trabajo o no me fue bien, es porque mi jefe es malo, ¿no? Es porque no tengo un buen equipo de trabajo, es porque alguna cosa está fuera de mi entorno que genera este problema y no es así. Y nosotros nos decimos, ¿y por qué, Fanny, estás hablando de esto? ¿No? Si queremos hablar del manejo de conducta en la vida cotidiana, con los niños, en la casa. Porque justamente cuando nosotros no abordamos adecuadamente esa conducta, no le enseñamos adecuadamente al niño a manejar sus emociones en el determinado tiempo que le corresponde, después, lógicamente, será muchísimo más difícil y corremos el riesgo de que ya no lo podamos lograr como quisiéramos que lo hiciera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezamos? ¿De dónde tenemos que partir? En principio, estos días que estamos en casa, hemos descubierto, no probablemente, que tenemos muchos más problemas de conducta con los niños. Que hay situaciones que se nos desbordan, que los niños no responden a nuestras indicaciones, a nuestras propuestas de actividad, que no toleran estar sentados con nosotros para trabajar o cumplir con las rutinas que implica sentarse a comer, que implica participar de actividades de la vida cotidiana. ¿Y por qué nos estamos percatando de eso? ¿Será solamente porque estamos encerrados en casa, porque no tenemos tiempos de esparcimiento, ¿no? Es más, algunos papás me dicen, no, mira, los días de vacaciones no sé qué voy a tener que hacer porque no puedo tener al niño en casa, ¿no? Tengo que sacarlo al parque, tengo que llevarlo a los juegos, tengo que hacer que se divierta en algún lugar, tengo que ponerle un programa de televisión, tengo que tenerlo con el celular, porque no estamos desarrollando ninguna habilidad para estos chicos, no estamos comprometiéndonos en ese proceso. Y cuando ocurre cualquier dificultad, pues inmediatamente nosotros tratamos de dar marcha atrás, tratamos de ofrecer alguna otra cosa que usualmente no es lo que más conviene al desarrollo del niño. ¿Qué debemos de desarrollar nosotros en estos días? ¿En qué nos tenemos que centrar? Número uno, nosotros cuando observamos en niños regulares y en niños con trastornos del neurodesarrollo también,
lo primero que vemos es que en una evaluación, por ejemplo, de conducta adaptativa, que aborda diferentes aspectos de la vida cotidiana, los niños salen por debajo de la norma, tengan o no tengan trastornos del neurodesarrollo. ¿Y qué hay dentro de esa famosa evaluación de conducta adaptativa? Pues cosas de vida cotidiana. Por ejemplo, en el dominio práctico tenemos que no saben vestirse, no saben comer solos, no saben asearse, no participan dentro de las actividades domésticas de la casa, ¿no? Y luego los papás me dicen, bueno, pero es que lo que pasa es que tengo una empleada quizás que lo puede hacer por él, ¿no? O he tratado de enseñarle, pero no quiere. O puede pasar que no tenemos tiempo para desarrollar estas habilidades, ¿no? Pero finalmente tenemos niños que, pudiendo hacerlo, porque dificultades motrices a lo mejor no tienen, ¿no? No logran desarrollar estas habilidades. O si lo hacen solo, con alguna ayuda del adulto, o lo hacen solo cuando el adulto se lo exige. Y cuando el adulto se lo exige, pues por ahí una vez a la semana, una vez cada 15 días, y eso no es lo que más conviene a nuestros pequeños. Entonces, esa sería una de las primeras cosas en las que nosotros nos tenemos que centrar. Y la otra de la que vamos a hablar hoy, y vamos a ir desarrollando poco a poco, es la autorregulación. La capacidad de autorregulación implica que yo aprenda a manejar mis emociones, que yo me conozca a mí mismo también, que tenga ciertas habilidades para poder regularme cuando estoy muy enojado, cuando estoy muy frustrado, cuando me da mucha pena algo, etcétera, etcétera. Y lo que podemos nosotros observar cotidianamente es que nosotros mismos como adultos muchas veces no sabemos manejar nuestras emociones, ¿no? Yo el día de ayer estuve escuchando muy atentamente a Lisa y comparto muchos de los comentarios que ella decía, porque yo también los he vivido, yo también tengo muchos indicadores de TDAH. Y cuando hice el diplomado de TDAH, pues me dijeron que tenía esos indicadores muy claramente especificados. Y entonces me pongo a pensar, si nosotros los adultos no tenemos una clara estrategia para regular nuestras emociones, o a veces nuestra estrategia no es lo suficientemente efectiva, imagínense qué ocurre con los niños. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando un niño tiene alguna dificultad? ¿No? Locus de control externo. Si el niño se cayó, es chiquitito, se tropezó, lo que hacemos es, malo, malo el piso, ¿no? En lugar de decirle, mira, por dónde estás caminando, ten más cuidado, o qué sé yo. Si el niño no logra hacer algo o se frustra por algo que tiene que hacer, nosotros en lugar de reconocer esa frustración, de hablar un poco de y de abordar ese tema, lo que hacemos es evitarlo. No, entonces ya no vamos a hacer eso, no te preocupes que tú puedes hacer aquello otro, mira, te voy a ofrecer tal cosa para que te calmes, etcétera, etcétera. Entonces, autorregulación y conducta adaptativa van muy de la mano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Primero, lo que yo sugeriría y lo que yo sé que muchos especialistas les han dicho es que tenemos que organizar un horario, ¿no? Estos días no pueden pasar a ver a qué hora me despierto, a ver a qué hora se despierta el niño, porque quizás el día anterior durmió muy tarde, porque también no me puse a organizar su horario de sueño. Y entonces vamos a esperar a ver en qué momento se despierta, vamos a esperar a ver si hoy tiene ganas de hacer alguna actividad o no, a pesar de que, por ejemplo, el colegio me está mandando ya por la internet que tengo que trabajar actividades de comunicación, que tengo que trabajar algunas actividades que tienen que ver con lógico-matemática, pero el niño no tiene disposición el día de hoy, entonces no lo hago el día de hoy, ¿no? Yo sugeriría que lo primero sería colocar un horario. Ese horario debe incluir ¿qué cosa? Responsabilidades dentro de la casa. Desde que amanece, se levanta, atiende la cama, ayuda a poner la mesa para el desayuno. Podríamos incluirlo en las actividades que tienen que ver con la cocina también, ¿por qué no? Lógicamente, implica también los horarios en los que tenemos que hacer cosas de la vida cotidiana, alimentarse, asearse, participar en la limpieza de la casa. También debemos de incluir un horario de diversión, ¿por qué no? ¿En qué momento va a ver televisión? ¿En qué momento va a poder hacer uso de la tablet o el celular? ¿En qué momento va a poder jugar, ¿no? Hacer alguna actividad motriz también dentro de casa? Y lógicamente también tendremos que colocar actividades que tienen que ver con el aprendizaje. Y en el aprendizaje hay una gran variedad de cosas. Una cosa es hacer las tareas que me pueden mandar, hojas de aplicación, etcétera.
Y otra cosa podría ser que esos mismos objetivos de aprendizaje nosotros los vayamos involucrando en otras actividades de la vida cotidiana. ¿Como cuáles? Por ejemplo, a la hora de cocinar podemos hacer mucho de lógico-matemática, contar, separar, clasificar, aparear, qué sé yo. O lo podemos hacer con actividades de vida cotidiana. Dentro de estas actividades, ¿por qué es tan importante que incluyamos todo? No solo porque nos va a permitir desarrollar habilidades de la conducta adaptativa, sino también porque muchas veces nos preocupa, oye, mi hijo tiene problemas de aprendizaje, mi hijo tiene problemas de lenguaje, mi hijo tiene dificultades con la atención, ¿no? Con las funciones ejecutivas, con la memoria, con la planificación, con el control inhibitorio. Eso es lo que me han dicho los especialistas o el terapeuta. Por lo tanto, ¿debo de hacer una terapia de atención? Sí. Pero mira, qué enriquecedor sería que en tu casa, en estos días que tienes al niño para ti, dentro de todo el tiempo, compartas tus actividades de vida cotidiana con actividades de estimulación de la atención y las funciones ejecutivas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Muy interesante. Si tú le mandas a tender la cama, ya estás trabajando funciones ejecutivas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el niño tiene en principio que planificar o aprender una planificación de cómo desarrollar esa actividad. A la hora de lavarse las manos, por ejemplo, ahora que le estamos enseñando a los niños una nueva forma de lavarse las manos, que además implica un mayor tiempo y un proceso de cada una de los dedos, de cada una de las partes, entonces, lógicamente, allí también estamos enseñándole planificación. Ahí estamos haciendo un control inhibitorio, estamos trabajando la atención focalizada, estamos trabajando la atención sostenida. Y lo más importante es que lo estamos haciendo sin invertir dinero, por un lado, y sin invertir necesariamente un material muy significativo, sacado de algún libro o bajado de internet. Lo estamos haciendo en actividades que podemos y que tenemos que hacer diariamente. ¿Ok? Bien, teniendo en cuenta eso y el horario que ya hemos mencionado, ¿qué es lo que tenemos que adicionar? Yo le he puesto un horario al niño, pero no lo quiere hacer, ¿no? Está fastidiado, no le interesa. Lógicamente, toda actividad implica que haya una motivación, que nosotros podamos involucrar al niño en esa actividad. ¿Cómo voy a generar motivación? ¿No le gusta ayudarme a pelar las alverjitas? Pues bien, implica que yo haga un juego de parte de ello, que nosotros nos involucremos en esa actividad con él, que el niño disfrute de esa actividad. Yo te puedo decir cosas generales, como que, por ejemplo, lo hagas con una canción, lo hagas haciendo algún juego de contacto, porque sabemos que esas cosas pueden ser interesantes para la mayoría de los niños. Pero eres tú quien mejor conoce a tu hijo y eres tú quien va a poder saber qué actividades le resultan muy agradables y que tú puedes incluir y desarrollar junto con él para generar mayor motivación. Entonces, tiene que haber refuerzo de esa actividad. Si yo le mando a tender la cama y tengo que hacer toda una secuencia de pasos muy compleja y voy a terminar peleando con el niño, no conviene. Pero si el día de hoy me he planificado que solamente me ayude a sacudir las almohadas, por ejemplo, y que aprenda a hacerlo, y además de eso podemos incluir un reforzador que va a implicar jugar un ratito con las almohadas, tirarnos a la cama, hacer algunos juegos de contacto, pues bien, el niño va a disfrutar de esa actividad y te la va a pedir incluso. Entonces tiene que haber reforzamiento. Y lógicamente también tiene que haber comunicación, en especial con los niños que tienen dificultades tanto para comunicarse o en el área del lenguaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? Siempre que nosotros hacemos una actividad, tenemos que establecer una forma de comunicación que el niño pueda comprender. Si el niño puede comprender a las justas palabras o frases, pues una frase muy sencilla, una palabra que lleve de la mano, que vaya de la mano con la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, vamos a tender la cama. La palabra será tendemos, acomodamos las almohadas y luego será cosquillas para poderle hacer cosquillas y que el niño disfrute de esa actividad. Nosotros consideramos muchas veces que hay niños con trastornos de neurodesarrollo severos y que no comprenden absolutamente nada, lo cual es falso. Si nosotros relacionamos actividad con una palabra, el niño va a empezar a darle sentido y va a comprender esa palabra. Por ejemplo, toda vez que yo digo cosquillas e inmediatamente voy a hacer esa actividad que al niño le interesa, entonces va a relacionar el contenido con la palabra. Nuestro problema es que hablamos demasiado. Por otro lado, hablamos de manera muy compleja para el niño.
Por otro lado, repetimos indicaciones de una manera desagradable, insistente, y hasta que gritamos, recién hacemos que el niño comprenda lo que queremos que haga. Y muchas veces el problema no es la comprensión, es simplemente que no me da la gana de hacer lo que me estás diciendo, que tiene que ver justamente con el tema de conducta. Entonces, por favor, tratemos de encontrar siempre una forma de comunicación que sea adecuada al nivel del niño. Y ahí, a partir de ahí, ya hablamos de desarrollar actividades para el desarrollo de la conducta adaptativa, de que esas actividades incluyan reforzamiento, incluyan motivación, y tenemos que establecer dentro de nuestras actividades límites. Tenemos que aprender a decir que no y a sostener lo que acabamos de decir. No puede ser posible que en algún momento digamos algo, el niño no lo quiere hacer, se frustra, llora, reniega y finalmente nosotros terminamos cediendo y no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Eso no puede ocurrir. Nosotros tenemos que establecer límites muy claros para todo tipo de actividad dentro de la casa. No estamos nosotros como sociedad abordando el desarrollo de habilidades blandas que implican la regulación de las emociones, por ejemplo. Estamos tratando de evitar a nuestros niños, sean regulares o con alguna dificultad, cualquier tipo de frustración, cualquier tipo de problema, el afronte de cualquier situación que les resulta complicada, difícil o inadecuada para ellos. Y lamentablemente luego tenemos adolescentes y adultos con los mismos problemas. Personas que acceden a un trabajo y no soportan la presión, no soportan la frustración que puede generar esa situación. Y más aún si nuestros niños tienen dificultades, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo mucho con niños con autismo, tenemos niños muy inflexibles, tenemos niños que tienen tendencia a las conductas repetitivas y son muy persistentes en ello. Y cuando nosotros queremos involucrarnos con ellos y ocurre algún tipo de frustración, los padres usualmente tenderemos a evitar ese tipo de conductas con la falsa idea de que queremos que se mantengan felices. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros evitamos las frustraciones a nuestros pequeños y no les enseñamos a manejar sus emociones, tengan o no tengan algún tipo de trastorno o dificultad, lo que fomentamos es que no aprendan a controlar esas emociones, no aprendan a autorregularse, no les damos las estrategias y mucho menos les estamos dando la oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos niños que se frustran muy rápido, tenemos niños que no logran tolerar y lógicamente no van a ser exitosos o van a depender mucho del adulto, incluso hasta la adultez, ¿no? Van a depender mucho de otros para poder afrontar sus cosas en la vida cotidiana y ser exitosos. Todo niño, tenga o no tenga un trastorno, tenga o no tenga una buena capacidad cognitiva, todo niño tiene que alcanzar el máximo de su potencial. Y el máximo de su potencial implica que tenemos que tener frustraciones en algún momento de nuestra vida. Y a diario se nos ocurre o nos pasa. Entonces, lo que tenemos que plantearnos en primera instancia es cambiar un poco ese chip y empezar a entender un proceso, un problema, una situación problemática, no como algo dañino para nuestro niño, sino como una oportunidad para desarrollar habilidades de autorregulación que lo van a llevar al éxito y al logro de sus objetivos. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo afrontamos un problema? Ahora que ya tenemos a los chicos en casa, que están aburridos, que ya no saben qué hacer, que están además más irritables, y tenemos adultos también con menos paciencia, con más irritabilidad, no sabemos cómo afrontar una situación. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Cuando nosotros damos una indicación, por ejemplo, ¿no? Hemos planificado dentro del horario alguna actividad y es necesario que ésta se haga y encontramos el rechazo por parte del niño, nosotros tenemos algunas alternativas, ¿no? En principio, que el niño pueda tener una elección, es decir, igual tienes que hacer X cosa, como por ejemplo, igual vas a tener que limpiar u ordenar tu cuarto o guardar los juguetes, ¿ok? Sin embargo, lo puedes hacer ahorita o lo puedes hacer después de tender la cama, ¿bien? O lógicamente podemos plantear también el hecho de que, muy bien, toca ver televisión, que es algo que te encanta, toca jugar con la tablet, que es algo que te fascina,
toca, no sé, hacer alguna actividad divertida que a ti te encanta mucho. Pues bien, la podremos hacer después de que se haya ejecutado aquello que ya está en el horario. Ojo, para aquellos niños que tienen problemas de comprensión o de lenguaje, yo sugiero utilizar pictogramas, ¿ok? Bajemos de la página Arasac, hay muchas imágenes que nos pueden ayudar a organizar el horario visual, para que el niño entienda qué es lo que va a ocurrir y en qué momento va a ocurrir, porque muchas veces los problemas de comprensión generan que estas situaciones problemáticas se hagan mucho mayores. Muy bien, si yo tengo ya claro qué es lo que tiene que hacer el niño y se lo he planteado y he colocado después de esa actividad que le resulta difícil, una actividad mucho más agradable, por lo tanto lo único que tengo que hacer es ser consistente y firme. Pero ¿qué va a ocurrir? Como el niño está acostumbrado a hacer como quiere, o a lo mejor a llorar, o a lo mejor a rechazar de alguna manera, puede ser que se ponga a llorar, puede ser que me conteste, puede ser que se resista, puede ser que cualquiera de esas situaciones que son manifestaciones naturales en los niños e incipientes, digamos, por decirlo así, más primitivas de afrontar una dificultad. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos de hacer en ese momento? Evitar que llore, ¿no? Ofrecerle algo para que se calme, ¿no? Intercambiar la actividad. En ese momento ya no. En ese momento ya se está presentando una pataleta, por lo tanto nuestro objetivo en ese momento es que el niño aprenda a regularse. Yo sé que en muchas ocasiones les han señalado que sería muy importante ayudar al niño a regularse y en algunos casos les han dado algunas recomendaciones de establecer contacto, abrazarlos, no fuertemente, no, en especial si el niño, como pasa con nuestros niños con trastornos del neurodesarrollo, entra en una crisis, llora muy fuerte, se tira al piso, intenta agredirse a sí mismo, ¿no? Lo que ha ido demostrando la intervención es que probablemente hablar mucho en ese momento no es lo que debiéramos de hacer. Debiéramos de hablar menos. Y lo que debiéramos decir es simplemente, primero cálmate y luego vemos qué es lo que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, dar indicaciones no conviene, hacer amenazas mucho menos, ofrecerle y decirle, cálmate, mira, acá hay un jueguito que te interesa, te va a gustar, tampoco ayuda, porque ¿qué es lo que queremos? ¿Que el niño se distraiga y deje de llorar o queremos que aprenda a regularse? Yo creo que lo que queremos es que aprenda a regularse, por lo tanto, yo sugiero que en ese momento no hagamos amenazas y mucho menos ofrecimientos. ¿Ok? Incluso si después de esa actividad hay algo muy interesante, en ese momento ya no lo vamos a mencionar. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que lograr o cuál es el objetivo de ese momento? Principalmente que el niño se aprenda a regular. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo haces tú para regularte? Lo más probable es que respires, lo más probable es que digas cosas, lo más probable es que intentes hablar con alguien. Entonces vamos a darle estrategias a cada niño de acuerdo a sus posibilidades y necesidades. Entonces, lo voy a encerrar en su cuarto para que se calme. Yo no creo que sea la mejor idea, aunque hay algunas personas que cuando se les da un tiempo a solas pueden hacerlo. Sin embargo, si es que vas a hacer eso, por ejemplo, dejarlo en su cuarto para que se calme, yo sugiero que en el cuarto no haya nada que pueda tirar, no estén los juguetes, no esté la televisión, no esté algo en lo que pueda entretenerse y mucho menos dañarse. ¿Ok? No debería de dejarlo completamente solo. ¿Eso qué quiere decir? Que de cuando en cuando yo tengo que estar atento y vigilar qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Tengo que dejar la puerta cerrada? No necesariamente. Lo que sí debo de evitar es que abandone el área. Pero no tengo que llevarlo al cuarto. ¿Me puedo quedar con él en un área de la sala? Sí, también. Yo sugeriría en casos muy difíciles en los que el niño llora mucho, se agrede o qué sé yo, separar un área de la sala, de la habitación o de la casa en donde no haya objetos con los que se pudiera dañar, pudiera romper o dañar a otros, que sea un espacio no muy grande pero tampoco muy pequeño en donde el niño se pueda mantener y calmar. ¿Qué otras cosas puedo utilizar? Pues ayudarlo a calmarse. ¿Cómo lo hago? Enséñale a respirar. No le vas a decir respira porque quizás es un niño muy complejo y no comprende todavía eso, pero sí podría ser que nosotros respiremos profundamente de manera un poco exagerada para que lo vea. Vamos soplando suavemente como para que el niño vea que esa es la estrategia que nosotros queremos que él utilice también. Si al niño le incomoda mucho, pues no lo hagas y lo repites dentro de otro momento.
Igual yo puedo utilizar, coger un pañito, un papel higiénico, limpiarle las lágrimas, esperar a que pase todo este proceso. Yo debo de sujetarlo porque está gritando, me está intentando pegar, se está tirando al piso. No, de preferencia no lo sujetes. Solamente no evita que abandone el área, ¿no? Cuando él quiera irse a otro lado, sí, podrás ir, pero cálmate primero, ¿no? Sugiero yo que lo abracen fuertemente para que se calme, de preferencia no, porque lógicamente si uno utiliza esta estrategia lo que va a generar es cierta relajación, pero el niño va a tener momentos en que no va a haber quien lo abrace fuerte para que se calme y tenemos que desarrollar habilidades que sean lo más independientes posibles. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que el niño llore mucho, ¿no? Que el niño grite, que el niño haga otras cosas que no hizo en algún momento y no solo llora y no solo grita, sino también intenta agredirte, intenta agredirse a sí mismo, intenta tirar las cosas y yo entonces me asusto. Ninguna de esas conductas implica un empeoramiento. ¿Ok? En general, lo que implica es que lógicamente no sabe todavía cómo regularse y va a recurrir a todas las conductas que son más fáciles estas para poder generar algún tipo de cambio en la situación. Lo que yo debo de hacerme es mantenerme. Y a eso le llamamos firmeza. Es decir, no tengo que gritar, no tengo que estar molesta, no tengo que amenazar, no tengo que cogerlo, zamaquearlo para que se calme. Pero sí tengo que ser consistente. Y si yo dije que para acceder a otra actividad se va a tener que calmar primero, pues entonces espero a que se calme. Lo peor que también puede ocurrir es que pase tiempo hasta que se calme. En ese caso, lo único que tengo que hacer es suficientemente consistente y yo estar en calma y tener paciencia también. Yo no sugiero en ningún momento gritar, por ejemplo. Amenazar o resondrar, que muchas veces en algún momento los papás dicen, en algún momento cuando uno le grita o le da un palmazo al niño, se va a calmar. Sí, también puede ser, pero igual es una forma externa de lograrlo y no es la más adecuada. Recuerda que lo que tú le estás enseñando a tus hijos es que hay que regularse y si tú muestras que enojarse es la forma de regular al otro, no estás siendo un buen modelo para él. ¿Ok? Entonces, resumen, calma, no hablar mucho, mantener al niño dentro del espacio, lógicamente evitar que se pueda agredir, no dejar que te pegue, ¿no? Tienes que hacer ahí como Miyagi-san, ¿no? Evitar que te pegue y no mostrarte enojado, ¿no? Es muy importante que pase lo que pase, él vea y sienta en ti esa calma, esa tranquilidad que va a llevar a este niño a que se calme también. Algunos niños, en especial aquellos que presentan trastorno espectro autista, van a demorar mucho en calmarse quizás. Y puede ser que ocurran episodios en que se calman un poquito y luego vuelven a empezar. Yo les sugiero a los papás tener la entereza y la valentía de poder afrontar esa situación sin empezar a ofrecer cosas y sin empezar a amenazarlos o tratar de distraerlos. Yo sé que ese proceso es un poco difícil, pero es un proceso que le va a enseñar a tu hijo que la mejor forma de solucionar una situación no es llorar y no es, irritarse o conseguir las cosas de esa manera. Lo mejor que podemos hacer es darles paciencia y en ese momento ayudarlos a regularse. Una vez que se haya calmado, ya sea que lo hayas dejado solo, hayas estado con él o hayas estado cuidándolo cada cierto tiempo, lo que solemos hacer nosotros como sociedad lamentablemente es olvidarnos del problema. Ya se acabó, ¿no? Cuando se trata de un niño que tiene serias dificultades de comprensión del lenguaje, yo sugiero que en ese momento, incluso haciendo uso de ayudas visuales, le digamos, te calmaste, muy bien. Y en ese momento yo puedo abrazarlo, en ese momento podemos pasar. Ahora, va a pasar que si la resistencia fue muy significativa, lógicamente esa misma escena se va a repetir si yo le vuelvo a ofrecer la actividad que lo provocó. Sin embargo, no puedo dejar pasar eso. Entonces, si yo le dije que tenía que guardar los juguetes y por eso se molestó, lamentablemente, una vez que se haya calmado y que yo le haya ofrecido ya luego un poco de agua y que ya esté más calmado, yo le diga nuevamente, vamos a guardar los juguetes.
¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué puede pasar en ese momento? Hemos dicho que podría volver a empezar. Entonces, para que no sea una situación tan problemática, en ese momento yo puedo hacerlo con él de manera rápida, ayudándolo o incluso ayudándolo muy poco, pero yo prácticamente guardando un solo juguete y ya se cumplió con la indicación que se había dado. ¿Qué va a generar esto? Que a lo mejor empiece a renegar nuevamente, pero ya habíamos dicho que después de esa actividad hay otra que le interesa más. Entonces, antes de que empiece la gran pataleta otra vez, inmediatamente iniciamos la otra actividad que le resulta agradable. ¿Qué le queda claro en este niño? ¿No? Que cuando yo digo algo se cumple. Y a pesar de que ha sido muy rapidito, que yo le dije, igual vamos a guardar, y le hice guardar, él entiende y sabe que tú lo que dices se tiene que ejecutar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay que insistir mucho en que nosotros como adultos manejemos esa situación de manera muy sistemática, pero también cariñosa, pero también con amor, y que no sea una situación pues traumática, que uno discute, pelea, grita, agrede, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir con los niños que tienen mayores habilidades y que pueden comprender? Ese es el momento, o más adelantito, dentro de unos minutos, en que yo me tengo que sentar a conversar con el niño. Y tengo que enseñarle a solucionar problemas. Y tengo que plantear qué es lo que está ocurriendo con él. ¿Ok? Y tengo que decirle cuáles son las conductas esperadas en esa situación y cuáles son las conductas que no van a ser aceptadas, ¿no? Entonces, primero preguntarle, ¿qué pasó? ¿Por qué empezaste a llorar? ¿No? Y cuando el niño exprese, lo más probable es que diga, es que yo no quiero guardar o yo no quiero hacer aquello, qué sé yo. Muy bien, ahí le tenemos que plantear que hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que podemos elegir hacer o no. Y podemos hacer también una secuencia de conductas esperadas. Yo sé que no te gusta, pero tendrás que esforzarte. Y tú puedes decir dentro de un momento que le puedo dar la alternativa, o puedes decir que te puedan ayudar, qué sé yo, ¿ok? Pero igual se tienen que hacer, ¿no? Mientras que habrá otras actividades en las que tú puedes elegir si quieres hacerlas ahora o no, o si no las quieres hacer incluso, ¿no? Y dejarle claro eso para que en unas siguientes ocasiones el niño sepa cómo proceder. Nuestro problema también ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a evitar ese tipo de conversaciones. No les enseñamos a nuestros hijos a solucionar problemas. Es más, como adultos también lo hacemos, ¿no? Discutimos con nuestra pareja, nuestro hermano, alguna persona, y discutimos, decimos todo lo que queremos, estamos enojados, gritamos, renegamos, pero después de eso, simplemente ya, ok, ya se calmó, ya me calmé, mejor no tocamos nuevamente el tema. Y lo evadimos, ¿no? Y eso no es lo que soluciona las cosas. Lo mejor sería que nosotros luego, cuando estemos calmados y encontremos un tiempo, lo podamos conversar y podamos analizar qué es lo que te ocurre a ti, qué es lo que me ocurre a mí y cómo lo podemos solucionar. Y eso se lo tengo que enseñar a los niños. Porque si lo aprenden desde ahora, créanme que va a ser una vida mucho más exitosa, ¿no? Por ahí hay algunas personas que están consultando. Brisa me dice, tiene un niño de 3 años y un mes. Brisa, coméntanos cuál es la dificultad y podremos ayudarte. Bueno, y ya para ir terminando, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a planificar? Yo les planteo 4 cosas, ¿ya? Ya los he apuntado ahí, estoy revisando para no olvidarme. Primero, plantéate un objetivo, ¿ok? Vamos a hacer el desayuno. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que ponga la mesa? Ok. Vamos a, no sé, durante la mañana vamos a hacer un juego o vamos a ver televisión. Bueno, en la televisión también, ¿cuál es el objetivo? ¿Estamos de acuerdo? Cuando se presenta una dificultad o durante el proceso de realización de ese objetivo, yo tengo que trabajar en mantener la calma. Así como a mi niño le está resultando difícil este tiempo de cuarentena y está cansado y está aburrido y está fastidiado, a ti como adulto también te pasa. Tienes que reconocerlo y tienes que trabajar en ello. Plantéate un objetivo tú también. Y si tú estás perdiendo la calma, también es bueno que te des un momento de pausa, si estás tú sola con el niño, pues mira, te dejo aquí, haz tú las cosas que deseas en este momento, yo voy a ir al baño, me voy a relajar, voy a tomar agua, etc. Si tengo a alguien en casa, al papá, a la tía, al abuelo, entonces tratemos de apoyarnos un momento también con la red familiar.
Y lo que tengo que hacer es persistir en el logro de ese objetivo. No importa si lo logra aunque sea una vez con mi ayuda de manera chiquitita, ¿ok? Pero que lo logre. Entonces, por ejemplo, le decía, ¿no? Guardar. Entonces lo va a hacer conmigo. Le voy a ayudar, pero muy rápido, y porque le incomoda y le fastidia, ¿ok? Pero lo va a hacer. Y una vez que lo haya hecho, inmediatamente paso al reforzamiento, que implica a ayudarlo a disfrutar de esa actividad. Brisa me dice, ¿cómo puedo enseñarle a que sea ordenado y que preste atención? Pues justamente con esas actividades. Si yo, por ejemplo, planteo, hagamos algo de la vida cotidiana, pelar alverjitas, que era lo que a mí me mandaban a hacer en casa, ¿no? Enseñarle orden implica que yo le enseñe a planificar, esa es una función ejecutiva. Entonces, yo le enseño que si las alverjitas están en una bolsa, voy a abrir la bolsa, la voy a acomodar al lado izquierdo, ¿ok? Voy a coger una vaina de alverjitas, voy a colocar las alverjitas en un plato y lo que sobra lo voy a colocar en otra bolsa o en el tacho que lo voy a poner al costado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Ahí le estoy enseñando orden, ahí le estoy enseñando planificación, le estoy enseñando esfuerzo, ¿ok? Y estoy desarrollando conductas adaptativas al mismo tiempo que implican la adquisición de habilidades motoras, de habilidades domésticas, etc. ¿Cómo le puedo enseñar orden además? Cuando yo le enseño que todas las cosas tienen su lugar. Ahora que lo necesitamos en estos tiempos de coronavirus, por ejemplo, es muy importante que ya les empecemos a enseñar a los chicos a la hora de llegar a casa. Bueno, ellos no deben de estar saliendo ahora, pero lo pueden ver cuando yo lo hago, que yo no entro directamente, tiro las cosas y hago lo que me da la gana, sino que voy a limpiar, quitarme la ropa, voy a guardar. Y cada cosa en la entrada de tu casa tiene que estar ordenada, tiene que estar organizada. A la hora de hacer tareas, no es que yo lo hago todo por el niño. Yo le enseño que la cartuchera está en un lugar, los cuadernos están en otro, la mesa está aquí, y yo le digo, es hora de hacer tareas, y él debe de organizar su escritorio para ponerme a trabajar. Si el niño no comprende mucho, requiere mucho de mi ayuda, yo lo que tengo que hacer es traer ayudas visuales para que los tenga de recordatorio y que no les sea tan difícil tenerlo presente. Y lo más importante será que las primeras veces yo supervise o lo ayude físicamente a realizar esa secuencia. Y al final de esa secuencia tiene que haber una actividad divertida, tiene que haber una gratificación para que el niño disfrute de colaborar en la casa. Y cuando hablamos de obedecer, pues lo único que tenemos que hacer es ser consistentes. Si yo he dicho recuerden, no voy a hablar. Debo de dar una instrucción una sola vez, no 2 ni 3. Una vez que yo doy la instrucción, inmediatamente tengo que hacer que la ejecute. Yo le puedo dar unos segundos, ¿ok? Pero si no lo he ejecutado, lo tengo que promover. ¿Pero qué ocurre o por qué no obedecen los niños? Porque a lo mejor yo le doy la orden y está viendo televisión. Porque a lo mejor yo le doy la orden y está jugando con sus juguetes y está haciendo una actividad que le interesa mucho. Entonces tienes que ser inteligente también. Tienes que dar la orden en el momento, por ejemplo, que estaba jugando y ya terminó de una parte de la secuencia del juego o ha entrado en propaganda el programa de la televisión. Y una vez que doy la orden, la tiene que ejecutar. ¿Y qué pasa si no la ejecuta? Entonces pues apago la televisión. ¿Cierto? Esa es la consecuencia, porque eso es lo que está bloqueando la ejecución de la orden. O lo que yo puedo hacer también es retirar las actividades de juego y decirle, cuando yo doy una orden, yo espero que tú la ejecutes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo no soy organizado? Yo interrumpo sus actividades, no respeto también lo que está haciendo, no respeto su horario, no respeto su momento de entretenimiento y diversión. Entonces tengan muchísimo cuidado con ello, ¿ok? Eu dice, nuestro hijito de 4 años tiene fijaciones con las etiquetas y las envolturas y hace rabietas. En este caso, más que una responsabilidad, será cómo evitar que se fije tanto en ello. ¿Qué nos recomendaría? Es muy interesante tu pregunta. Mira, yo sugiero que cuando un niño tiene intereses tan restringidos, nosotros promovamos otros intereses. Pasa, y he conocido a algunos niños con esa misma característica, le gustan las etiquetas, los objetos alargados y solamente tiene interés en ellos y en ninguna otra cosa más. Si tú lo retiras y te concentras todo el tiempo en evitar que juegue con esas cosas, lo que vas a conseguir es que se frustre más, porque no tiene otros intereses. Y entonces están en él invirtiendo su tiempo en tratar de conseguir esa actividad y tú invirtiendo tu tiempo en tratar de evitar que lo haga. Lo que yo sugiero es esto.
se denomina ampliar la gama de intereses. Entonces, trata de colocar actividades que sean de disfrute, trata de colocar actividades, otros juegos o actividades. Funcionan mucho los juguetes de causa-efecto, funcionan mucho los juegos de contacto, funcionan mucho los juegos sensoriales también. Y las tratamos de realizar por mínimos segundos antes de proporcionarle una actividad que le es más divertida, que en este caso puede ser jugar con las etiquetas. También puede ser que tenga un momento, un espacio y un tiempo específico para jugar con ello, ¿estamos de acuerdo? Sin necesidad de que eso implique que sea muy prolongado o que se presenten otras conductas. Yo les sugiero que busquemos, si por ahí a alguien le interesa más, puede escribirme a las redes o al WhatsApp, que por ahí lo vamos a colocar. Y les enviaría un libro que se denomina Más que palabras, que le enseña al papá a jugar con sus hijos, a involucrarse, a establecer una interacción adecuada con sus niños, ¿ok? Para aquellos que les interesa mucho también, nosotros desarrollamos talleres sobre eso y el día de mañana va a presentarse Fiorella, que es una mamá, una super mamá, que va a compartir también sus experiencias de aprendizaje en estos talleres para poder trabajar. Bueno, entonces, planteen un objetivo, mantengan la calma a la hora de trabajar, no se preocupen si lo que lograron fue muy poquito, ¿ok? Y lo más importante es que al final, ¿no?, logren, lo logrado sea de disfrute para ambos, tanto para tus hijos como para ti. Hay una pregunta que siempre me hacen. Hay niños que pueden tener muchas pataletas y solamente con uno de los parientes es que se calma, ¿no? Y muchos papás están muy preocupados por eso porque dicen, no, conmigo no lo logro calmar, ¿no? Entonces a mí me da pena, qué sé yo. Yo les digo una cosa. Lo único que tienen las otras personas para lograr que tu niño se calme es tiempo. Tiempo y espacio para lograr la forma en cómo entre los dos aprenden a interactuar. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que ustedes se den ese tiempo. Aquellos papás que están muy poco tiempo con sus niños y ahora tienen esa oportunidad, retiren a todas las demás personas de la casa, que no les den sugerencias, que traten ustedes de involucrarse teniendo en cuenta estas pautas claras, con amor, con un objetivo claro, disfrutando de la actividad, ¿no? Si se llega a presentar un problema, no va a pasar nada malo. Si tú te quedas a solas con el niño hasta que se calme, no va a ocurrir nada malo. Hazlo, inténtalo y vas a ver que una vez que hayan logrado superar esa dificultad entre los dos, la siguiente ya no va a ser tan difícil y va a generar mucha más experiencia en ti y un disfrute y una forma de interactuar con confianza y seguridad de parte de tu hijo. ¿Y qué tiene que ver aquí las emociones? Pues tiene que ver que nosotros desde muy pequeños tenemos que regularlas, tenemos que aprender a organizarnos en función de ellas y saber que la vida no es tan fácil, ¿no? No es todo lo que yo quiero lo puedo hacer en el momento que quiero, que tengo responsabilidades que cumplir y que para eso tengo que aprender a regularme también, ¿no? Y que una vez que yo haya logrado esas cosas que me resultan tan difíciles, también lo voy a disfrutar, también voy a ser feliz. Y finalmente yo quería dejarles un mensaje, ahí voy a leer algunas de las cosas que me han mencionado. Los problemas no se deben de evitar, se deben de afrontar, ¿no? Además, igual se van a presentar en algún momento. Y cuando se afrontan, se va a aprender de ellos. Y lo más importante, no solo el terapeuta lo puede hacer, o la profesora, o la nana que cuida a tu niño. También tú lo puedes hacer y lo único que necesitas es tener un objetivo claro, mantenerte en calma, ser persistente para lograr el objetivo y disfrutar junto con tu niño de lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí dice, tengo un niño que a Mateo le gusta dar vueltas, ¿cómo le puedo quitar eso? Porque se marea y se puede caer. Pues yo creo que podríamos, en principio, es una actividad que, si bien es cierto, si es muy persistente, se puede caer y qué sé yo, podrías involucrarte en esa actividad, ¿no? Si tanto le gusta que giren, podrías utilizar esa actividad como reforzador para otras. Entonces lo agarras de las manos o de los hombros, ¿no?, por debajo de los hombros, y lo giras tú después de una actividad que al niño le resulta difícil, que en este caso podría ser pedir, que te digas más para que puedas hacer esa actividad, ¿no? Y podrías también hacer que
que él sepa con una ayuda visual que esa actividad se va a dar en determinados momentos del día o después de algunas actividades que le resultan más difíciles, que no es que la puede hacer en cualquier otro momento. Y cuando el niño empieza a hacer la conducta sin que se haya planificado, usualmente es porque tiene tiempo libre. Entonces hay que organizar su espacio, su tiempo, para que esté involucrado en otras actividades, ¿ok? Entonces utilízala como reforzador. Luego dice, no quiere hacer popó en el baño, espera la noche que le ponga el pañal. Esa es una conducta muy típica de niños con trastorno de espectro autista, ojo. Muchos autores tienen muchas hipótesis sobre ese tema. Algunos han señalado problemas sensoriales, otros han señalado problemas de flexibilidad, etcétera. Pues lo que se ha observado en la práctica es que usualmente ocurre por problemas de flexibilidad o porque se ha generado lo que nosotros denominamos un condicionamiento aversivo a la situación de ir al baño. Entonces yo sugiero varias cosas. En principio hay una lectura muy interesante a nombre del equipo de Deletrea que habla de control de esfínteres. También hay otra que hay en internet que es del programa ABA, ¿ok? Podrían buscarla, si por ahí alguno que le interesa lo puede solicitar para podérselo enviar. Pero en general, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sugeriría, aunque es difícil, ojo, y eso va a tener que, nosotros vamos a tener que decidirlo con mucha certeza. Primero tenemos que empezar a involucrar al niño en el baño, a siempre ir al baño sin tener temor si es que lo que observamos es que rechaza el inodoro, no quiere sentarse en el inodoro o en el bacín, grita, llora, se fastidia. Debemos de hacerlo con más frecuencia, debemos de hacerlo en cualquier momento del día. Yo sugeriría unas 30, 40 veces al día ingresar al baño, intentar sentarse y hacerlo hasta antes que el niño se incomode, de tal forma que el niño vea que no es una actividad difícil, no es una actividad a la cual le tenga que tener temor. Y entonces, cuando nosotros llegamos al punto en que el niño ya logra sentarse, habiéndose bajado su ropita en el inodoro, y disfruta de esa actividad, y yo puedo llevar juegos al baño, así como hay personas que van al baño con el periódico, ¿no? o el crucigrama para poder hacerlo. Yo puedo llevar un cuentito, yo puedo llevar algunos juguetes y mantenerme en el baño con el niño. Y entonces medir ciertos tiempos. Lo que yo sugeriría cuando ya se ha logrado eso es no colocarle el pañal, porque cuando tú le colocas el pañal, por ejemplo, imagínate que esperaste 1 hora y le colocaste el pañal. La siguiente vez, lo que estás reforzando es que el niño contenga. Por lo tanto, la siguiente vez tendrás que esperar 2 horas, ¿ok? Entonces yo sugiero que nos mantengamos allí, no le pongamos el pañal. Si tenemos que salir del baño, no le pongamos el pañal. ¿Qué puede pasar que se contenga? Y hay niños que se pueden contener 2 o 3 días incluso. Ahí yo sugiero que lo trabajemos bastante con su médico pediatra. En algunos casos a los papás se les ha sugerido, por ejemplo, utilizar algunos alimentos que puedan ayudar a que el niño tenga, digamos, mayor facilidad para defecar, en este caso la pitahaya, cosas así. Sugiéranlo o convérsenlo con su médico pediatra para que vean y que no sea algo muy significativo su preocupación. Y lo más importante, que no sea aversivo al momento de estar en el baño. Igual por ahí pueden solicitar alguna ayuda más. Otra persona dice, hola Fanny, mi hijo tiene 3 años, 8 meses y se chupa mucho el dedo desde bebé. ¿Qué hago para quitárselo? Uy, esa es una actividad muy difícil de retirar, en especial si se ha instaurado desde muy bebé. En principio, lo que yo sugiero es no establecer situaciones incómodas o aversivas con el niño cuando ejecute esa conducta. Por ejemplo, le grito, le quito la mano, le voy diciendo, ya te estás metiendo el dedo a la boca. Lo que yo sugiero es retirar todo ello. Lo que debemos de hacer es empezar a reforzar actividades en las que el niño está, digamos, involucrado sin meter el dedo a la boca. Por ejemplo, que arme rompecabezas, que haga las actividades de vida cotidiana, y yo constantemente, si el niño comprende, por ejemplo, muy bien el lenguaje, estarle reforzando el hecho de que qué bien lo hace y que está utilizando sus manitos, en lugar de decir no te estás metiendo el dedo a la boca o no te metas el dedo a la boca, ¿ok? Lo otro que debo de hacer es que si el niño se mete el dedo a la boca, yo debería de redirigir esa conducta. Eso quiere decir acercarme sin decir nada, retirar el dedo de la boca y guiar su mano hacia una actividad, ¿ok? Y eso lo voy a tener que hacer de manera muy repetitiva. Eso quiere decir unas 100 veces al día, es poco probablemente. Pero el niño va a darse cuenta que es una conducta que no debiera de mantenerla y que se va a involucrar en otras actividades. Otras cosas que podemos hacer
probablemente impliquen analizar bastante bien y a detalle qué es lo que está ocurriendo, por qué se mete el dedo a la boca. Así que yo sugeriría, si es que estas sugerencias no han funcionado, poder analizar algunas otras, ¿ok? ¿Qué pasa si los otros miembros de la familia interfieren en el proceso? Muy interesante. Pues lo que tenemos que hacer antes de proceder, y eso mucho más ahora porque estamos en casa todos, es que tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que analizar los pros y los contras de lo que está ocurriendo. Nosotros como adultos también tenemos que saber solucionar problemas y eso es lo que a veces es más difícil. Entonces, conversa con tu esposo, con los abuelos, con los tíos, para que analicemos el por qué vamos a utilizar una estrategia, ¿ok? Y cuando utilicemos esa estrategia, ¿qué va a ocurrir con el niño? Es decir, va a llorar, va a pasar esto, va a pasar aquello. Ojo, también hay que analizar lo que no va a pasar. No se va a morir, no se va a frustrar, no va a tener un trauma emocional, que eso es lo que a veces nos preocupa. No va a tener un problema psicológico generado porque yo he dejado en algún momento que llore por más tiempo del que usualmente lo hace. Lo que sí va a pasar es que va a aprender. Entonces, analizando los pros y los contras y el futuro, entonces yo creo que los adultos estaremos dispuestos a asumir o a optar por la estrategia que mejor convenga al niño. Yo les recuerdo algo. Si nosotros nos preocupamos por un niño que llora y hace mucha pataleta y es muy irritable, imagínense cuando ese niño, sin haber solucionado esos problemas, llega adulto. Número uno, tendrá muchísima mayor vulnerabilidad a involucrarse en problemas que tengan que ver con la delincuencia y las drogas. Tendrá muchísimos problemas a nivel de interacción social y familiar, ¿no? Las parejas, las relaciones con la familia, con los hermanos. Y lo más probable es que también tenga muchas dificultades para desempeñarse exitosamente en el trabajo. ¿Por qué? Porque lógicamente en todos esos ámbitos necesitamos saber manejar nuestras frustraciones y nuestras emociones. Entonces, yo creo que ningún adulto está dispuesto a arriesgar la educación de su hijo si nosotros analizamos esos puntos, ¿ok? Bueno, espero que esta pequeña comunicación que hemos tenido con ustedes les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su participación. El día de mañana, como les decía, tenemos a Fiorella Navarro que va a compartir su experiencia con sus niñas que presentan autismo y es una súper trome, una mamá muy guerrera y que yo recomiendo mucho que la escuchen también. Espero que nos veamos pronto y como saben este círculo se ha formado para que nosotros podamos apoyarnos entre todos. Gracias y nos estaremos viendo prontamente. Un beso.